No puedo pasar. Hay guías norteamericanas, hay guías europeas, se conocen bastante bien, tienen más de 10 años, y hay muchas revisiones y trabajos nuevos sobre el manejo del sodio con un poco más de nivel, digamos, de profundidad que muchas de las recomendaciones, que son recomendaciones de expertos, no son recomendaciones basadas en evidencia de trabajos controlados. El sodio, se lo digo simplemente, es un metal blando, blanquecino, todo el mundo conoce la sal, obviamente. Su valencia es 11 y tiene 12 neutrones, o sea que el peso atómico es 23. La configuración de electrones que ven ahí es 281, que hace que ese electrón de afuera es el que normalmente en agua, como nosotros somos en agua, ¿no es cierto? Está ionizado y por eso siempre tiene el signo más. El sodio entonces es el elemento más abundante del plasma, digamos, para determinar molalidad, y es el ion más abundante del líquido extracelular en general. Y por supuesto que hay una relación fija, y eso sí, en el trabajo de Edelman, un trabajo famoso en 1958, determinó eso, en un esquema único compartimental. Hay una relación entre sodio más potasio eventualmente con el agua corporal total. Todo el sodio que tenemos tiene una relación fija con el agua total que tenemos. Mantener ese equilibrio entre el hipotálamo, los riñones y los sistemas neuroendocrinos es lo más sofisticado, que lleva a que tengamos valores de sodio en valores tan estrechos cercanos a la normalidad. También para mantener el sodio en esas condiciones de mayor riqueza extracelular contra intracelular, depende de ese trabajo enorme de la bomba sodio-potasio que concentra entonces el potasio como principal catión intracelular y el sodio como el principal catión extracelular. Alrededor de 140 más o menos 2 es el valor del sodio normal, y menor de 135 moles o milimoles o miliequivalentes litros se considera hiponatremia. Afecta mucho a persona mayor ambulante y puede representar un 20 al 30% de los pacientes hospitalizados. Una de las cosas que siempre se tiene que entender claramente es esa relación de sodio con agua. Y si esa relación se pierde, hay un problema. El problema en el caso de la hiponatremia es, digamos, que estás reteniendo más agua que sodio y por eso la dilución en el líquido extracelular. Y en la principal reguladora de la concentración, de esa relación de sodio, agua y de osmolalidad es la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética se libera, digamos, con los cambios de osmolalidad. Entonces, cuando uno cae por debajo de 280, digamos, se dispara la hormona antidiurética, que se mantiene en un nivel para mantener la osmolaridad dentro de valores estables. Entonces vos tenés una concentración de hormona antidiurética para mantener esa ventana de osmolaridad normal. Es todo un tema el asunto, porque en caso de hiponatremia ustedes podrían pensar, bueno, entonces mido la vasopresina y ya sé en qué condición está. No, porque la hiponatremia puede estar inducida por una secreción inadecuada de hormona antidiurética o vasopresina, y a su vez la hiponatremia dispara la hormona. Entonces, conocer el valor estricto de la hormona, extrañamente, no tiene mayor valor para hacer el diagnóstico de lo que está pasando. Pero sí que es importante que el determinante principal de más peso para la secreción de hormona antidiurética, más allá de la osmolaridad o tonicidad del plasma, es el estado del volumen. Cuando el volumen circulante disminuye, se dispara la hormona antidiurética más allá del control de la osmolaridad. Como también ocurre cuando el paciente está con náuseas y, por supuesto, todas las patologías
por ejemplo, que desarreglan el control de los homostatos y la secreción de hormona antidiurética, como por ejemplo las drogas psiquiátricas, antidepresivas y neurolépticos. El efector de la vasopresina es un receptor específico en las partes distales de la nefrona que inducen la síntesis y activación de la coapolina 2, que es la que permite el reingreso de agua de la luz tubular al intersticio renal y de ahí a la circulación. Por eso se llama antidiurético. Un nombre muy a propósito de la cuestión. El sodio total, esto es secundario, les mandé la charla para que lo tengan. El sodio intercambiable es el 80% del sodio corporal total y hay sodio que de más lenta intercambio que está principalmente en el hueso. Lo único que se puede desprender de esto que están mirando es que a la larga una hiponatremia crónica va a producir cambios también en la mineralización del hueso. La distribución del agua es la que ustedes conocen ahí y en general los varones tienen un poquito más de agua que las mujeres, no sé si eso es bueno o malo, pero esa distribución o ese porcentaje de agua corporal total con respecto al peso depende mucho de, bueno, con la edad, por ejemplo, disminuye, los obesos también disminuye, si el paciente tiene alcoholismo o diabetes o consume diuréticos, todo esto va a cambiar también. Va a cambiar la anatremia y va a cambiar también el porcentaje de agua corporal total. Así que cuando hacen las cuentitas de agua corporal total hay que tener mucho cuidado porque todo esto habría que considerar todos estos desarreglos o condicionamientos, como por ejemplo en los niños, que tienen más agua que los adultos. La hiponatremia, digamos, para determinar inicialmente una hiponatremia habría que tener osmolaridad. Una cosa es calcular la osmolaridad con la fórmula que ustedes están viendo ahí, 2 por sodio por glucosa más glucosa sobre 18 y urea sobre 5,6. Y otra cosa es medirla. Si uno puede medirla, cosa que no podemos hacer en la barriga, podemos sacar muchas conclusiones sobre esa diferencia, ese gap entre el medido y el estimado, que te podría hablar de osmoles ocultos. Como por ejemplo en una acidosis terrible con intoxicación, ¿se acuerdan del alcohol adulterado y todo eso? Sería útil disponer de un osmómetro, pero en este caso no lo tenemos. También hay algo que a veces, este dibujito lo dejo siempre porque a veces se confunde un poquito. Cuando yo le doy azúcar destrozados a una persona, no estoy ejerciendo efecto osmótico, ¿entienden? La glucosa es, el efecto de la glucosa sobre la osmolaridad es neutro, porque la glucosa estimula la liberación de insulina, entra dentro de la célula y cuando yo doy destrozado es como que doy agua libre. Eso tiene que quedar claro para entender muchas cosas también. Y lo otro que hay que conocer es este esquemita sencillito del sodio por litro en el equivalente en los distintos líquidos que pueden perderse eventualmente en un paciente. Por supuesto, las pérdidas de colon, por ejemplo, se acercan, o bili, que no son tan raras, se acercan a un valor de sodio normal. Y otros son relativamente hipotónicos, como el sudor. El sudor, salvo una patología, les digo, en promedio más o menos tiene 40.000 equivalentes litros. Y cuando uno tiene el sodio bajo puede no tener ningún síntoma o signo, lo cual muchas veces se considera que si el paciente no tiene síntomas, por lo menos síntomas llamativos, el paciente tiene una hiponatremia crónica o un valor de muy poca alteración con respecto a lo normal, o tiene sí síntomas, sobre todo neurológicos, como un dolor de cabeza, inestabilidad en la marcha, cuando son hasta moderados, el compromiso del paciente, o puede tener un compromiso grave como convulsiones, coma, distintos grados de condición de trastorno del sensorio y hasta la insuficiencia respiratoria. Si los cambios son rápidos o el sodio es muy bajo, los síntomas tienden a ser llamativos, los síntomas neurológicos que ustedes conocen.
Pero la caída de sodio crónica, digamos, el sodio bajo crónico se relaciona con deterioro cognitivo, es muy importante, eso se relaciona con más caídas en las casas de las personas, alteraciones en la marcha. También es interesante, estaba leyendo sobre disfunción cognitiva asociada a la caída de sodio crónica, que a veces se ha visto, se han trabajado, se han intentado demostrar que corregir esa hiponatremia pueda mejorar la condición cognitiva de una persona mayor afectada por esta cuestión. Y también, como les contaba hoy, como consecuencia también de esa relación del sodio en el hueso, la hiponatremia crónica se relaciona con osteoporosis y mayor riesgo de fracturas. A nivel neurológico es muy importante, todo el mundo conoce, digamos, la anatomía de la circulación cerebral, la hematoencefálica, el rol de los astrocitos, pero justo los astrocitos que portan acuaporinas distintas que aquellos renales, la acuaporina 1 y 4, están relacionados con el proceso de ingreso de agua al sistema nervioso central a través de los astrocitos, y que esa es la principal regulación que tenemos del agua intracerebral, la permeabilidad de agua a través de las acuaporinas de los astrocitos. Cuando el sodio cae entonces en la circulación, en el líquido extracelular y en el plasma, ¿qué va a ocurrir? Para equilibrar ese cambio de osmolaridad, pasa agua adentro del espacio intracerebral, intraneuronal. Ahí está el problema, digamos, ese aumento de volumen celular y aumento de volumen del sistema nervioso central en total produce un aumento de presión, y ahí surge el problema de la enfermedad de hipertensión endocraniana y todas las consecuencias negativas de una hiponatremia severa. Así que el sistema está hecho de esa forma que está aislado, digamos, el cerebro a muchos efectos de la circulación general, pero es permeable al agua. Entonces, el cerebro es permeable o susceptible de sufrir cambios de osmolaridad, sobre todo a las bruscas. Cuando la osmolaridad entonces cae, cuando el sodio cae, ocurre una rápida adaptación, que es la pérdida. El cerebro, para no hincharse tanto, se lo vamos a decir en castellano feo, para no hincharse tanto, las células en pocas horas comienzan a perder sodio y potasio para equilibrar esa osmolaridad de uno y otro lado. Pero es un trabajo activo que demora muchas horas. Al primer día, al segundo día, se comienza a hacer más relevante el efecto de la pérdida de osmolitos orgánicos, es muy importante una bomba de aminoácidos neutros, que hace perder aminoácidos y otros componentes orgánicos intracelulares para disminuir también la osmolaridad intraneuronal. Este proceso de adaptación tiene un costo y una demora determinada. Entonces, hay que conocer muy bien, si se puede, ¿no es cierto?, este proceso. ¿El proceso lleva horas de hiponatremia o el proceso lleva más de un día donde ya ocurrió esta pérdida de osmolitos orgánicos, así se llaman de chiquitos, esta taurina y un montón de aminoácidos, inclusive creatina, que alteran la osmolaridad intracelular y vuelven a conformar un volumen celular adecuado, porque la hipotonía, la hiponatremia produjo entonces esa ganancia de agua negativa. El problema es después entonces cómo resolver, cómo tratar ese desarreglo que produjo la hipotonía, la hiponatremia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, inicialmente cuando hay una hiponatremia aguda del edema cerebral y aumento del volumen celular, digamos, que es muy importante esa diferencia, no es solamente agua, no es agua que está suelta dentro del sistema nervioso central, sino aumento del volumen intraneuronal, contra una hiponatremia crónica donde el sistema nervioso central se adaptó a esa caída de la tonicidad plasmática con la pérdida primero de electrolitos y después de osmolitos orgánicos, y adaptó su volumen final, digamos, a esa condición de hiponatremia
más de un día, como decía, crónica, porque a veces la palabra confunde un poquito. Crónica estamos diciendo una adaptación que lleva más de un día, y ahí hay que tratarlo muy diferente a y a que una cosa es algo que se produjo en horas y otra que se produjo en días. Esto por ahí es un poco difícil de entender, pero el tema es muy sencillo. A un mismo valor de sodio, el contenido de agua es mucho menor en estos que son ratas, ¿no? Pero serían la persona con hiponatremia crónica, el volumen de agua es mucho menor del paciente crónico que del paciente agudo. El paciente agudo, a la misma condición de caída de sodio, tiene mucho más agua dentro del cerebro. Si se entiende, mejor. Se clasifican entonces, clásicamente, en cualquier lado pueden encontrar esto de como que leve, moderada y grave por el valor de la caída de la natremia, pero acuérdense que lo que importa es la velocidad. Son dos cosas importantes. Una, que no conocemos, la velocidad con que se produjo la caída de sodio, y la otra, si tiene disfunciones neurológicas graves, como ven acá, o distrés, insuficiencia respiratoria franca. Eso está relacionado con mayor riesgo de muerte, entonces implica una respuesta distinta que las personas con alteraciones leves. Y siempre entonces aguda es de reciente comienzo de horas, y más de 24 a 48 horas ya se define como crónico. Los síntomas pueden ayudar a definir también. O sea, los síntomas, digamos, de una hiponatremia crónica son sutiles. Por ejemplo, un mini mental test o un test de habilidad motora podría usted detectarlo, pero el paciente no está en coma. Si un paciente está en coma y usted piensa que por el sodio, eso es agudo. Y lo otro, que siempre es una pérdida casi de tiempo, es que la hiponatremia lleva a la hipotonía. Hay mediciones de sodio bajo relacionadas, por ejemplo, con hiperglucemia o la administración de manitol, que producen una osmolaridad, suman a la osmolaridad plasmática, entonces el sodio está artificialmente, vamos a decir, bajo, pero hay que corregir el sodio de acuerdo a esa presencia de azúcar, que esa la conocen bien. También se define por el estado de agua corporal total. Las personas con cirrosis e insuficiencia cardíaca tienden a tener hiponatremia, y es marcador de riesgo y de muerte. En la cirrosis e insuficiencia cardíaca, la hiponatremia, son pacientes con exceso de agua corporal. De los pacientes que están con deshidratación por pérdidas renales o intestinales, donde la base, el LEC, el agua corporal total, está en disminuido. Bueno, es algo muy frecuente, muy frecuentemente asociado al uso de diuréticos. En el paciente, digamos, común, vamos a decir, no en el paciente extraño, como le puedo decir, una insuficiencia adrenal, por decirle algo no habitual. En el paciente común son las dos situaciones habituales, son la hipovolemia o la disminución de volumen circulante efectivo de la insuficiencia cardíaca o la hepatópata, que producen hiponatremia relacionada con el exceso de liberación de hormona antidiurética. El alcoholismo también está relacionado directamente con hiponatremia por una cuestión compleja. ¿Cómo sé yo si el paciente está con una contracción de volumen, una expansión de volumen? Bueno, está claro que es una buena aclaración la estimación clínica del estado de volemia es difícil. Obviamente, si el paciente está seco con la forma de la lengua, de la impactación de los dientes en la lengua, y la piel turgente, y tomó 5 furosemida, bueno, es muy fácil saber que está hipovolémico, pero a veces no es tan fácil. Los pacientes que llevan una evolución prolongada, por ejemplo, un abuelito en clínica tratado por una neumonía, con un suero a tanto, por ejemplo, le pusieron destroza porque era cardiópata, como acostumbran, y no sabes cuánta agua tomó, estuvo con fiebre. Entonces ese paciente es muy difícil a veces decir cuánta agua sobra o falta. Entonces ahí sí pueden utilizar las técnicas que ustedes conocen un poquito más, están un poco más cancheros, pero que son más complejas y costosas. Pero obviamente ustedes tienen que saber por lo menos que la hiponatremia puede estar relacionada con un exceso de volumen, un volumen normal o un volumen disminuido.
Y, el examen clínico de ustedes puede servir para determinar eso, pero recuerden que es falaz. El paciente debe estar claramente, clínicamente, con los signos típicos de hipovolemia, y si son más sutiles puede ser difícil de precisar, puede haber una baja especificidad y sensibilidad. Las ecografías, por ejemplo, de vena cava inferior o del rellenado ventricular, de velocidad de llenado, pueden servir como la diferencia de presión de pulso con los movimientos respiratorios, etcétera, pueden servir, son muy útiles en paciente crítico y de manejo difícil, pero que en la emergencia normalmente no es la pregunta que tenemos. Hay un montón de cuadros así que se presentan así confusos, con muchas cosas, se los dejé para... No hay que hacer así no se puede pensar un paciente, es muy difícil pensar en estos esquemas de 25 opciones, es muy complicado. Entonces yo le pasé rápido eso, lo tienen ahí, cuando el cuadrito lo pueden colgar en la pared. Pero vamos a empezar por un esquema un poco más simplificado. Primero hay que descartar que esa medición de sodio no se deba a un error. Primero puede ser un error, por ejemplo, cuando la fase lipídica y de proteína, pero sobre todo común con la fase lipídica, es muy grande. Por ejemplo, obviamente si le informaron solo lipémico y 130 de sodio, usted tiene que pensar que eso puede tener un efecto de una falsa lectura y en realidad el sodio es normal. Lo otro es que el paciente esté hiperglucémico o recibiendo manitol o intoxicado por esos alcoholes que hablábamos hoy, entonces el sodio medido en realidad no está bajo, sino adaptado a esa nueva presencia osmótica que no están midiendo. Y lo otro que me parece muy importante, siempre tienen que medir el sodio y el potasio urinario en una muestra, en un spot, como dicen ellos, en una muestra aislada, cuando están frente a un paciente hiponatrémico, ustedes piensan que tienen que resolver algo rápido, ¿no? Tienen que hacerle la medición en la muestra de orina. ¿Por qué? Primero porque si la suma de sodio y potasio urinario es menor que la plasmática, hay un exceso de agua. O sea, la persona, como el abuelito que yo les contaba recién, internado por una neumonía en clínica, eso es una intoxicación hídrica. Tiene más agua de mar. También puede ser un potómano, estas personas con trastornos psiquiátricos que toman agua en exceso, más la medicación que reciben, o un tomador de cerveza, muy tomador de cerveza. Distinta la condición, digamos, de que la suma de sodio y potasio urinario es mayor que el sodio plasmático. Ahí hay un problema en la excreción de agua libre, se los digo en términos difíciles a propósito. Entonces ahí hay que ver cuánto es ese sodio urinario y cuál es el estado de volemia y de volumen circulante efectivo del paciente. Bueno, entonces esta primera parte se la acabo de contar recién, pero cuando la suma de sodio y potasio urinario es mayor que la plasmática, hay que mirar ese sodio urinario. Si es bajo, el riñón funciona y hay pérdidas extrarrenales de sodio, o también hay una disminución de volumen circulante efectivo y liberación inadecuada de hormona antidiurética que condiciona ese sodio plasmático bajo fijo, o sea que uno no puede manejar. Cuando el sodio urinario es elevado, obviamente uno está pensando que hay una pérdida de origen renal. Lo normal es que el riñón reaccione frente al... No es el riñón, sino un mecanismo sofisticado, pero cuando el sodio cae en el plasma, la respuesta normal va a ser hacer que se pierda más agua que sodio y aumentar la natremia en forma normal. Y en esa situación, entonces de hiponatremia, el sodio en orina tiene que ser bajo, que habla de una buena respuesta renal para que retenga sodio, entonces busque el problema en otro lugar. Otra cosa obvia, si yo tengo hiponatremia e hipovolemia, miro el sodio urinario, que siempre lo medí, ¿me entiendes? Cuando tengo sodio bajo lo medí siempre. Entonces, el sodio es alto, la pérdida renal,
Si el sodio es bajo, la pérdida es renal, por ejemplo, vomita, tiene diarrea. Y en el otro caso contrario, con hipervolemia, un sodio urinario bajo puede estar relacionado con un paciente cardíaco y hepático, y cuando el sodio urinario es alto, la pérdida es renal y puede estar hablando de una enfermedad renal crónica. Le digo, les cambié el esquema por algo mucho más sencillo para que no miren tantas posibilidades, porque las otras son muy raras. Y estas son las condiciones habituales de hiponatremia. Esto es una página que pueden acceder, se las pasé porque ahí pueden cargar las condiciones del paciente y les va a contar todo, su condición de agua corporal, etcétera, etcétera. Bueno, y para el manejo de la hiponatremia hay que empezar con esta cuestión de que una corrección rápida de una hiponatremia que duró más de un día o dos es peligrosa. Se lo cuento rápido. Usted, ese cerebro ya realizó la adaptación de pérdida de electrolito y pérdida de osmolitos, y si yo corrijo rápidamente, aumento la osmolidad bruscamente en el extracelular, en la intraneuronal, ¿qué va a ocurrir? Va a ver un pasaje de agua, acuérdense que las aquapolinas 1 y 4 están disponibles, entonces para equilibrar la osmolaridad se va a desprender el sistema nervioso central de agua, porque la restitución de electrolitos y de osmolitos orgánicos es muy lenta. Entonces va a haber un desplazamiento osmótico de agua hacia afuera con deshidratación neuronal y crenación. Se encogen, se deforman los astrocitos, toda la glía y las neuronas mismas. Y bueno, imagínense el desastre que va a ser esto. Y este desastre es la famosa desmielinización osmótica o mielinolisis pontina. Este riesgo es más frecuente cuando la corrección dentro del primer día es más alta. Si bien la predicción no es exacta, uno mientras en triangulitos, esto es claro, mientras la corrección sea más lenta, el riesgo de producir esas consecuencias futuras es mucho menor. Esto es un trabajo de un hombre muy famoso del sodio. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y después hay que tener un plan de monitorización. O sea, yo no puedo darle una carga de sodio y después no seguir midiendo el sodio y potasio plasmático y urinario. Medir el volumen urinario va a servir. También puede servir medir la densidad urinaria, la respuesta a la densidad urinaria al tratamiento, pero hay que saber un poco más para eso. Se los cuento del trabajo de Adrogué y Marías porque es una revisión en base a bibliografía que produjo un cambio, digamos, en el cálculo de manejo del sodio, que desde entonces, ya tiene 26 años, es el que a nivel mundial más se usa. Ahora se la voy a contar, pero con un orgullo argentino. Obviamente no trabajan acá, no vivieron acá. Pero la fórmula de Adrogué Marías básicamente se refiere a una fórmula de un volumen, de un sistema unicompartimental, donde no habría pérdidas de agua ni de sodio, y yo entonces estoy delante de este paciente, entonces con sodio bajo, la fórmula también sirve para el sodio alto, y que considera como un solo compartimento el paciente, o sea, el agua corporal total, y el sodio que yo le voy a dar, y el sodio que tiene el paciente. Entonces, lo que yo voy a medir es cuánto va a cambiar el sodio plasmático sérico con 1 litro de la solución que yo le voy a dar. Está hecho en una base, recién les pasé rápido, fórmula sofisticada, pero básicamente el sodio infundido menos el sodio sérico sobre agua corporal total más 1 te va a decir cuánto va a aumentar el sodio con 1 litro de esa solución, de ese sodio infundido que está acá, que en general se prefiere que sea sodio al 3%, que tiene 513 miliequivalentes por litro. Y la corrección formal de las guías europeas y norteamericanas hace 10 años son estas: 0,5 miliequivalentes litro hora,
que no superan los 8 o 12 equivalentes de litro en 24 horas, ni los 18 a las 48 horas, y que debe ser menor todavía en las personas con riesgos de mielinolisis. Y los síntomas severos, lo que sí, esto es más nuevo, digamos, con respecto a las guías de estas de hace más de 10 años, es que los síntomas más severos requieren una corrección inmediata. O sea, aquello es un plan de goteo lento, y otra cosa sería que un paciente entre con hiponatremia severa, convulsivando, con trastornos en la función respiratoria, donde la corrección sí o sí tiene que ser rápida porque el riesgo de complicaciones supera el riesgo de la corrección. Esto es un repaso sobre las soluciones usted que tienen, es bueno que lo tengan, es bueno que lo miren. El Rigel lactato, por ejemplo, tiene 130 de sodio por litro y la solución salina tiene 154, o sea que una es discretamente hipotónica y la otra es discretamente hipertónica con respecto al plasma. Y la dextrosa tiene 0. ¿Cómo hacer esto es vital? Toda la tarde sirve para esto. ¿Cómo hacer una solución al 3%? Es agregándole 75 mililitros de cloruro de sodio hipertónico de la ampolla al 20%, que son 3,4 equivalentes mililitros, 75 mililitros a destroza o agua, o 52 mililitros, no hace falta ser tan preciso, a 500 de solución salina normal, como se llama la de 0,9%. A grosso modo, después van a saberlo, 1 mililitro kilo aumentan un equivalente litro de sodio plasmático. Es importante esto habla de un número absoluto para un modelo unicompartimental. El tiempo con que se va a hacer eso es lo que uno tiene que determinar. Y a su vez hay que corregir de acuerdo a los valores que vengan de control posterior. Esta guía de corrección de hipernatremia severa de New England es importante en esto que ha cambiado. Si un paciente está convulsivando, tiene delirio, o sea, está en coma, es severo, tiene edema pulmonar, bueno, ahora lo que hay que hacer es 100 mililitros en bolo al 3% de esta solución que recién vimos. Uno se lo da rápido, espera el efecto, 20-30 minutos, no funciona, 1 hora, 30 minutos, 1 hora, repite, o sea, hay una repetición eventual de la solución salina hipertónica en bolo de acuerdo a los síntomas. O sea, yo necesito controlar los síntomas y probablemente controle los síntomas y aumente 4 a 6 milimoles litro en poco tiempo. Son los dos objetivos que pueden ir juntos o no. Pero yo le estoy dando los bolos para controlar esos síntomas terribles. Digamos, yo hago bolos si el paciente está muy comprometido y si no comienzo el goteo de corrección un poco más moderado. Pero siempre, digamos, siempre se controla el síntoma severo con bolo, pero así como están escritos ahí. Y si no hay síntomas severos, se busca esa corrección lenta para evitar problemas de sobrecorrección. Otros tratamientos eventuales puede ser la restricción de fluido, que en algunos pacientes crónicos es lo correcto, digamos, por ejemplo, de síndrome de inadecuada antidiuresis, y por ejemplo los pacientes con hipervolemia y sodio bajo, un diurético de Lassa más la reposición de sodio que vaya corrigiendo el desarrollo. O sea, si no hago balance líquido negativo, tampoco lo voy a poder corregir. Así que hay que tener mucho cuidado. Los cambios rápidos de molaridad pueden producir dos complicaciones. Uno es edema cerebral. O sea, también es fácil de ver que si la caída de osmolaridad plasmática es veloz, va a ocurrir una cosa que es contrario si la osmolaridad aumenta en forma rápida. O sea, si la osmolaridad aumenta en forma rápida, ocurre ese estrujamiento, vamos a decir, neuronal, con la mielinolisis, que tiene que ver con afectaciones del oligodendroglio, que cubre las vainas, etcétera, pero bueno, es complicado.
o el edema cerebral, que también tiene sus riesgos. El edema cerebral que puede producirse tanto por hiponatremia o por una corrección excesiva de hiponatremia. El cuadro típico de milignolisis afectaba el puente. No quiere decir necesariamente que no ocurra esa destrucción neuronal, que puede no ser definitiva, la mayoría de las veces no lo es. Se estudia, se curiosea mucho por qué en el puente ocurre más frecuentemente la complicación y en otros lugares, pero excede el alcance de esta conversación. Pero en general, esos son los problemas motores a los que ataxia, disartria y paresia que lleva la milignolisis, está relacionada con esa lesión del puente. Y es una enfermedad bifásica, o sea, yo primero, ¿por qué les cuento tanto esto? Porque uno no puede ser agresivo en forma gratuita, porque tiene una enfermedad bifásica, o sea, el paciente primero mejora. Acuérdense que era un paciente que estaba convulsivando, que estaba con temblores, y estaba o en coma. Yo le doy esto y el paciente mejora, le doy cloruro hipertónico y el paciente mejora. Pero un día después, 5 días después, comienza con disartria, con deterioro neurológico, y a veces no lo relaciono yo, ese nuevo deterioro, con el tratamiento que le di. Pero sí. O sea que tiene ese dos tiempos, digamos, la enfermedad. Primero se resuelve el cuadro agudo neurológico de la hiponatremia y después sobreviene la segunda complicación de desmielinización osmótica, síndrome de desmielinización osmótica. Puede producir una incapacidad permanente hasta la muerte, pero lo usual es que se recuperen. Este es un caso del famoso Richard Stern, como, digamos, el paciente entra confuso, sin déficit focales, se corrige, pero a los días, comienza a hacer disquinesia, confusión, conducta psicótica, que después vuelve a restitución incompleta. Pero ¿entienden? Esa es la historia probable a lo largo de los días de un paciente que yo actué allá en el día 1, día 2, pero el efecto, digamos, neurológico lo vi después. Hay factores clínicos de riesgo para desmielinización, cuando el sodio es muy bajo, con mayor compromiso, y hipopotasemia, alcoholismo, desnutrición, que están relacionados con la desmielinización, que también puede ocurrir en otros estreses hipertónicos, ese estrujamiento celular agudo que puede no ser iatrogénico, como sería el caso de la milignolisis pontina descrita primera vez. Bueno, es una cuestión, la hiponatremia severa aumenta la mortalidad y la leve o moderada no está tan claro que lo aumente. El manejo, que ustedes, lo que les acabo de contar, hacer esta fórmula de la droguema Díaz para calcular cuánto va a cambiar el sodio con 1 litro de una solución, y la solución recomendada es el sodio al 3%, que son 513 de sodio por litro, de medicamento de sodio por litro. Si yo le doy 1 mililitro kilo hora durante unas horas, eso va a aumentar 4 semiequivalente litros de sodio y es generalmente una respuesta adecuada. Acuérdense de que de 75 en 500 de agua o 52 en 500 de solución fisiológica para hacer la solución al 3%. Y hay que tener mucha precaución en estos pacientes de riesgo de milignolisis y cuando es crónica. Cuando es crónica, primero, la corrección nunca tiene que ser rápida. Tiene que ser una corrección lenta con topes, cuanto más riesgo tenga el paciente. Y usted imagínense que no saben cuándo empezó, si ponete, me llega un paciente con insuficiencia cardíaca y 122 de sodio. Está medio tonto. Dicen, bueno, vamos a corregir este sodio. Bueno, en ese paciente el objetivo no pueden ser más de 6 o 8 milimoles litro durante el primer día. ¿Me entienden? O sea, no tienen que corregir rápidamente un paciente sin síntomas severos de hiponatremia y sin la evidencia de que sea una hiponatremia aguda. Y después van monitoreando esa corrección. Generalmente usamos entonces el sodio
como estoy marcándole acá, al cloruro de sodio al 3%, no se recomienda que sea más una concentración más elevada que esa, y hacen el cálculo de la corrección. Tienen que hacer ese cálculo de corrección para ajustar, y después cuando corrigieron el sodio tienen que volver a hacerlo al cálculo para seguir ajustando después de, por ejemplo, un control de 6 horas, un control de 12 horas. Hay que monitorear. ¿Y cuáles son las precauciones? No continúe con la solución salina hipertónica después de haber resuelto los síntomas que lo llevaron a hacer la corrección rápida. Uno puede seguir corrigiendo rápidamente, digamos, después del bolo, puede seguir corrigiendo si está documentado que es aguda y grave. Y otra cosa que es importante, porque hay unas revisiones sobre esa cuestión también, es que no se necesita ir a terapia intensiva necesariamente, ni hacer una vía central para pasar cloruro de sodio al 3%. Puede ser por una vía periférica y no en un área crítica. ¿Por qué? Porque primero que no son necesarios y segundo que el retraso de un paciente que está convulsivando para, por ejemplo, decir, bueno, le tengo que poner una vía central, puede ser inadecuado en un paciente su vida corre peligro. Y sobre bolo de infusión hay toda una cuestión. En este momento las guías modernas de emergencia recomiendan el bolo y lo otro contra la infusión lenta, como hablábamos recién. No parece tener hay una pequeña diferencia entre un resultado y otro. Estos son coreanos, un trabajo bonito, con no muchos pacientes, pero comparando bolos contra infusión. Y la hiponatremia, cuidado, hay que valorar, hay que estudiar, hay que ver si el paciente tiene cirrosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, si puede tener un tumor secretor de hormona antidiurética, y las correcciones son lentas. Y si uno se pasa, esto después mírenlo si quieren, está la cita ahí, si uno se pasa, digamos, si uno sobrecorrigió, tiene que volver a diluir. Ojo con eso, uno no se puede pasar. Si aumenté en un plazo de 6 horas, aumentó 12 microequivalentes litros, sobre todo si es crónica, no se puede dejar eso, se tiene que volver a diluir, como lo explicaremos cuando hablemos de hipernatremia. Este es un caso, por ejemplo, de una mujer de 50 kilos con convulsiones y vómito, con un sodio plasmático 125, donde el agua corporal total de la mujer es una mitad. Entonces la fórmula es 513 menos 125 sobre 25 más 1, que le da 15, para redondear. ¿Qué es 15? Los miliequivalentes que van a aumentar 1 litro de esa solución al 3%. 100 mililitros, entonces aumentan 1.5, 1.49, y en la regla 3 simple que está acá, para aumentar 1 miliequivalente hora, le tengo que dar 66 mililitros hora de esta solución, de cloruro de sodio al 3%. Hay que acostumbrarse a manejar, no es tan difícil, pero eso va a ser esto para hacer correcciones breves de una emergencia. Después sí, no hay que seguir con cloruro de sodio hipertónico, pero en la emergencia sí. Y esto es una conclusión de una revisión re linda de CIAT en Endocrine Reviews. Son un montón de páginas dedicadas al tema, tremendo artículo de revisión. Dice, bueno, 100 mililitros de cloruro de sodio al 3% tienen 51.3 milimoles. Si yo le doy 100 mililitros, eso va a aumentar 1 a 1,5 milimoles litro cuando yo le doy los 100. Así que vayan haciendo la cuenta, ¿me entienden? O sea, es fácil estimar que 100 en una persona de 70 kilos más o menos van a aumentar 1 milimol litro. Entonces yo puedo hacer bolo de 100 mililitros hasta que el paciente, por ejemplo, controla el cuadro neurológico agudo, y después me detengo, después dejo de corregir, ¿me entienden? En fin. Bueno, me cansé. Preguntas. Escucho muchas preguntas. Porque estuve muy veloz. Lo mío fue la velocidad. Es complicado, digo, hay que conocerlo a eso. Dos cosas tengo que hacer. Medir sodio y potasio en orina también, porque después va a tener... No, porque además eso va a tener consecuencia futura. Vos cuando
porque si yo se lo hago al otro, entró a las 11 y se lo hago el otro día, ya no vale, ya está hecho con los efectos. Claro, y de última, si entra a la noche el paciente, deja una muestra de orina para que se procese al otro Claro, día de mañana. por eso está bien. Lo que me pareció que yo voy modificando mi idea a medida que voy repasando el tema es que los bolos no están mal. O sea, yo tengo, pero siempre la dilución adecuada es al 3%. Viste que a veces le ponen una, dos ampollas al sustrato. No con eso no estás midiendo nada, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil de prever. En cambio, lo que yo te digo es un modelo de predicciones más o menos adecuada, científicamente validado. La fórmula esta de Drogué-Madía, hay trabajo, me encanta verlo porque es una idea nuestra, digamos, de chicos de nosotros, que prosperó a nivel mundial y que esa fórmula se repite y es la fórmula que se hace la carga a los pacientes para calcular cuánto va a aumentar. Entonces yo puedo darle 100, 100, 100 hasta que el paciente corrige. De otra manera, por ejemplo, si yo le doy 80 mililitros hora, a las 5 horas le di 400 mililitros, ¿entienden? O sea, si no es tan grave, puede ser una buena conducta. Si es muy grave, no. Y lo otro que no sé si lo escribí en algún lugar, es que si el paciente es muy severo y la hiponatremia es muy severa, yo le puedo dar, está convulsivando, le doy un bolo de 100, no corrigió. Le doy otro segundo bolo de 100, corrigió la convulsión, el estado o el coma. Después sí, a ese paciente sí le sigo haciendo los cálculos, ¿me entendés? Después que pasó esa emergencia tremenda, sí le comienzo a hacer los cálculos para reposición lenta de esa corrección de la caída de sodio. Pero ¿saben qué pasa con el sodio? Que uno lo mide. No es como que cuando yo le doy ampisulactán, que nunca voy a medir lo que le doy. En este caso le doy tanto y después a las horas puedo medir lo que hice. Eso no tiene precio, diría Mastercard. Sí, ahí dice 2 y 4 horas. No, eso para corrección aguda. Eh, claro, yo si hago un goteo, por ejemplo, yo digo, no, es un paciente cardiópata que está medio tonto, podría ser el sodio, o no lo sé, porque también pasa, en la vida real pasa que no estoy seguro si es por eso. Entonces le hago un cálculo de corrección de 0,5 horas y a las 6 horas, 8 horas le medís. O sea, vos le ponés un goteo para una mujer gordita, podría ser que yo un goteo, la cuenta esa te va a dar 50, por ejemplo. Te tenés que dar 50 mililitros hora de cloruro de sodio al 3%, que eso va a aumentar 0,5 milicavalentes por hora de sodio, ¿no? Sin contar que también orina, que transpira, que yo. Pero yo a las 6 horas, por ejemplo, lo mido de vuelta. Y lo mido, ¿sabe por qué? No me tengo que pasar. Lo mido para que si entró con 120, tiene 123, bien, bien. Pero no puede tener 132, ¿me entiendes? Ese es el problema. Estamos mal acostumbrados a eso. El índice de complicaciones neurológicas después de la administración de cloruro hipertónico es más o menos de un 20%. Nosotros nunca vemos uno. ¿Por qué? Porque no tenemos ese seguimiento que si claro, en un trabajo científico a la semana lo ven y qué sé yo, por ahí está diciendo para. Claro, nosotros no tenemos eso y sí o sí nos tenemos que guiar por esas evidencias que están en los trabajos, ¿viste? Pero se ha progresado bastante. Yo cuando empecé a estudiar, que fue hace mucho, mucho tiempo, era muy empírico. Y un último que le digo antes que se corte. No aprendan a hacer la cuenta del déficit de sodio. Es algo prehistórico, ¿entienden? No sé por qué lo repiten. No digan sodio actual menos sodio ideal sobre agua corporal total, el déficit de sodio es tal. Eso no existe. Eso. No existe. ¿Por qué? Porque esta forma de calcular, y hay varias, no solamente la de Drogué-Madías, es dinámica, ¿entienden? O sea, yo en ese momento calculo para ese paciente que si yo le doy tanto va a cambiar tanto. No, el agua corporal total no la conozco realmente en el paciente,
El déficit de sodio real tampoco lo conozco, porque esas cuestiones compartimentales que yo les contaba recién, que son difíciles de prever. Por ejemplo, la persona estaba tomando furosemida y tiene el sodio ahora pero vos, como entra con 115 de sodio, le dejás de dar furosemida, entonces no sabés qué va a pasar después. Al revés, y porque no se los dije, sé que no lo dije, las personas con hipovolemia tienen hipersecreción de hormona antidiurética para conservar volumen. Cuando yo lo expanda, por ejemplo, con solución fisiológica, va a inhibir la secreción de hormona antidiurética. Entonces no hagan y eso va a cambiar las condiciones, o sea, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas después del manejo de ese paciente, va a haber cambiado la condición inicial. Entonces no hagan cuentas grosas a largo plazo. Sí o sí, tenés que hacer una corrección adecuada a esa situación y medir después los efectos. Bueno, basta. Y lo que sí también es una cosita más. Cuando dejan el fisiológico colgado, si es una corrección lenta, que sea por una infusión continua en la guardia. ¿Qué? Que sea por bomba de infusión continua la hidratación lenta también igualmente. Ah, sí. Para que no se ponga un goteo. El tema es así. La solución, si vos haces la cuenta esa de Rubén Marías con solución fisiológica, con una solución salina normal, es muy difícil corregir, ¿entendés? No lo vas a corregir. Por ahí si es un paciente crónicamente hipovolémico, que viene de geriatrio, hace 7 días, que está perdiendo con diarrea, y llega ahí ya, como lo ven, como una pasa de uva, dicen ustedes. Bueno, ese paciente puede ser que la expansión con solución fisiológica va a hacer dos cosas. Va a incrementar discretamente el sodio en forma directa y a su vez va a inhibir la liberación de hormona antidiurética, entonces la corrección la va a ir haciendo lentamente, bien, porque es un paciente hipovolémico. Todos los otros casos no sirve la solución fisiológica. O sea, la solución fisiológica solo sirve en contexto de una hipovolemia severa y la necesidad de expansión. Bueno, nos vemos. Abrazo. Chau, chau.